Cuando estudiamos los antecedentes de la Constitución mexicana, es muy importante identificar prácticamente dos momentos. Número uno, a partir de la existencia del México como nación, que es el parámetro de 1810 como punto de referencia, propiamente en el México ya independiente. Y por otro lado, la época colonial y como tal, pero recordando aquí algo muy importante, que en este caso, en esta época colonial, prácticamente solo encontramos algunas referencias históricas de las cuales no vamos a abordar en esta temática, dado a que nos enfocaremos ya en los antecedentes a la Constitución mexicana durante el México independiente. Así pues, tenemos el antecedente de 1812 con la Constitución de Cádiz y en el año de 1814 los documentos de sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán. Otro antecedente de la Constitución política actual es el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba del año de 1821. Así también el primer antecedente constitucional a través de la Constitución de 1824, acompañada con su antecesor, el Acta Constitutiva de la Federación. Para el año de 1836 tenemos las 7 leyes y en 1847 el Acta Constitutiva y de Reformas. Para el año de 1857 la Constitución y finalmente la promulgación de la Constitución actual en 1917. Recordemos algo muy importante. En la Nueva España se utilizaron las normas de la corona española. Aún durante un periodo de tiempo después de 1810, algunas de las normas de origen español fueron retomadas y tratadas de ser aplicadas dentro del territorio actualmente nacional. Tenemos como un primer antecedente la Constitución de Cádiz de 1812. Esta constitución es una constitución totalmente española, en la cual había sido resultado del movimiento patriótico español para expulsar a Napoleón. Sin embargo, no fue aplicada en la Nueva España. Después existe otro documento como antecedente, que es los sentimientos de la nación, que fue prácticamente sancionado el 14 de septiembre de 1813, un documento que como tal fue resultado de las propuestas de José María Morelos y Pavón, y en el cual se rescataba algo muy importante, la declaración vehemente de América, el libre independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Recordemos que para el año de 1813 ya nos encontrábamos como nación mexicana en proceso de independencia. Seguido de este documento encontramos la Constitución de Apatzingán del año de 1814, sancionada el 22 de octubre de este año, integrada por 2 apartados y 242 artículos. En este se establece que la soberanía nacional iba a ser representada por los diputados, así como la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Junto con esto fue muy importante identificar que el Congreso estaría integrado por diputados de cada provincia y algo muy importante, se protegía la libertad de imprenta dentro de esta Constitución de Apatzingán. Llegamos así al año de 1821, donde dos documentos muy importantes podemos encontrar como antecedentes a la Constitución mexicana. Por un lado tenemos al Plan de Iguala y por otro los Tratados de Córdoba. El Plan de Iguala, resultado y promulgado el 24 de febrero de 1821, es un documento en el cual prácticamente Agustín de Iturbide, con aprobación de Vicente Guerrero, establecen una propuesta de gobierno monárquico. Después, con los tratados de Córdoba del mismo año, se modifica el Plan de Iguala, en el cual prácticamente Agustín de Iturbide se había proclamado emperador de México y se establece una división bipartita del poder estatal. Ahora bien, esos tratados de Córdoba importantes para la historia de la Constitución mexicana, dado a que a partir de este, México es reconocido como un estado independiente ante la corona española. Es decir, la corona española reconoce totalmente la independencia de México.
Tenemos también otro antecedente que es el Congreso Constituyente de 1822 y de 1823. Aquí como tal, algo muy importante es prácticamente la declaración de Agustín de Iturbide como emperador, pero misma que fue declarada anulada en el año de 1823, esto como resultado de los procesos de inconformidad de las personas. Tenemos una lucha constante entre los liberadores y los conservadores. Además de ello, las provincias centroamericanas se declaran independientes de México, a excepción de Chihuahua. Y junto con esto, en 1823, de manera muy concreta, el 7 de noviembre, se hace una convocación para la instauración del Congreso Constituyente, que quedaría conformado por federalistas y centralistas. Así pues llegamos a la Constitución del Acta Constitutiva de 1824, el cual fue aprobada el 31 de enero, y en el mismo año se inició el debate sobre el proyecto de la Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, dando así lugar a la primera Constitución propiamente mexicana, que fue la Constitución de 1824, integrada por 171 artículos y descartaba toda legislación extranjera y se proclamaba el ejercicio absoluto de la soberanía nacional y la autodeterminación, principios que hasta la Constitución de 1917 siguen permanentes. Así también se estableció un Estado federal, la forma de gobierno republicana, representativa y popular, denominándose Federación de Centroamérica. Una cosa muy importante y relevante de esta Constitución es el establecimiento de una religión única y oficial, que era la católica. La división de poderes se da en tres: legislativo, depositado en el Congreso General; el ejecutivo, en el presidente; y el judicial, en la Suprema Corte de Justicia. Después tenemos otro antecedente, que son las 7 leyes, publicadas el 29 de diciembre de 1833 por el presidente Santana. Esas como tal buscaba dividir el territorio nacional en departamentos, y estos en distritos, y estos en partidos. Después encontramos el Acta Constitutiva de las Reformas de 1847, promulgada el 18 de mayo de ese año, integrada por 30 artículos. Algo muy importante de esta Acta Constitutiva fue rescatar como tal los derechos que ahora consideramos derechos humanos, y en ese momento establece las garantías individuales. El contexto histórico del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 lo fue la guerra con Estados Unidos. Se restablece también de manera formal el federalismo. Así también se faculta al Congreso para anular leyes de los estados que violaran la Constitución Federal y algunos otros tópicos. Igualmente, llegada el año de 1857, encontramos la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero, integrada por 128 artículos, y en esta se rescataban muchísimas demandas sociales tras el movimiento revolucionario. Aprobada y jurada por el Congreso Constituyente, y el presidente Ignacio Comonfort abolió la esclavitud, y junto con esto se reconoce el derecho del voto de los varones cumplidos los 18 años si estaban casados, y la edad de 21 si no lo estaban. Asimismo, se establece una serie de derechos y libertades para favor de los gobernados. Número 1, la propiedad, la expresión de ideas, la imprenta, la asociación, la libertad de petición y la libertad de comercio. Llegamos entonces así al fin de los antecedentes de la Constitución actual, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Es importante tener presente que esa Constitución no buscaba ser una Constitución nueva. El proyecto solamente pretendía reformar la Constitución anterior. Está integrada por un apartado dogmático y un apartado orgánico, en donde se organiza propiamente la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Así también se establece el sistema de elección directa para sus autoridades, que en este caso lo son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Presidente de la República. Establece y consagra las libertades de culto, expresión, asociación, trabajadores,
así como la enseñanza laica y gratuita. Recogió aportes de la Revolución Mexicana y aunque ha tenido múltiples reformas a lo largo de su existencia, como tal, sigue permaneciendo la búsqueda de la independencia nacional, la protección de los derechos humanos en la actualidad de los hombres y de las personas en general, así como la división de poderes, rescatando también el principio del ejercicio de la soberanía nacional a través de las instituciones gubernamentales sin las injerencias de estados extranjeros.